Ahora sí, Gonza, abrime el plano porque tenemos una verdadera número uno en la materia que vamos a hablar y que se nos aparece por todos lados, ¿no? Inteligencia artificial, vamos a hablar de inteligencia artificial como herramienta de innovación en las pólizas. Doctora Celeste Colombo, qué gusto volver a tenerte acá. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, Fernando, a los chicos acá de producción que son unos genios, así que estamos aquí para hablar un ratito. Tema que ya cuando se empezó a hablar hace mucho tiempo parecía lejano, parecía una moda que algún día llegaría. Bueno, veo acá, recuerdo porque lo leí, ¿no? Publicaste en La Ley hace apenas 2 años, el Seguro 4.0 y cómo la inteligencia artificial generativa está reconfigurando la industria del seguro. ¿Y qué pasó en estos 2 años? ¿A qué velocidad vamos con esto? Bueno, la industria del seguro, que es una industria que ya tiene casi 400 años, es una industria bastante longeva. Y lo cierto es que si bien quiere empezó desde 2020 casi como todos, de manera abrupta y obligada a una transformación digital, si bien la venía pensando, y ahora está inmersa en empezar a utilizar inteligencia artificial, pero con los cuidados del caso. O sea, todas las compañías de seguros están proponiendo a sus empleados cada vez más el uso de la inteligencia artificial, tienen sus departamentos de IT abocados a desplegar herramientas de IA, pero siempre desde un modo seguro. De hecho, en la mayoría de las compañías de seguros no se puede usar las herramientas que usamos cada uno de nosotros en nuestra casa, porque están baneadas, prohibidas por una cuestión de seguridad y que me parece totalmente acertado. Entonces hay ciertas herramientas que la compañía pone a disposición a otras directamente para que nadie tenga la tentación directamente. Si quiere entrar, aparece el baneo, acá no se puede entrar en esta página. Y bueno, tratando de comenzar a utilizar, obviamente siempre con una debida supervisión humana, pero estamos ahí. La mayoría de las compañías de seguros están en ello y tratando de despegar la IA precisamente para automatizar procesos, para mejorar la toma de decisiones y hacerlo de una manera eficiente. Nosotros que seguimos siempre, justamente ahora la semana que viene volvemos a estar con los amigos de la Cámara Insurtech, que sigue creciendo, que siguen apareciendo nuevas operaciones. En todo lo que vemos que se genera, siempre atrás está la IA. Recientemente se emitió el índice que analiza digital la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Todo tiene un fuerte crecimiento vinculado con la IA, pero como decías, es como que hay 2 partes que uno puede distinguir. Uno lo que tiene que hacer a procesos, determinados servicios al cliente, etcétera, pero hay uno en particular que tiene que ver con esto, ¿no? Con el diseño y el armado, la mejora en los textos de póliza y el análisis. ¿Qué es lo que venís viendo vos sobre ese punto? Bueno, hay distintas empresas que desde hace mucho tiempo están tratando de poner énfasis en que hay que empezar a tener conciencia de que el lenguaje con el que hablamos en la industria no es un lenguaje demasiado claro, ¿no? O sea, a nosotros se nos complica inclusive entender algunos textos. La póliza que uno tiene quizás es la que mejor maneja, pero cuando uno se va a la póliza de la competencia le cuesta inclusive encontrar determinadas cuestiones, determinados textos, coberturas. Entonces, muchos desde adentro dicen, bueno, empecemos a hablar en este famoso lenguaje claro, el lenguaje B1, que es básico, para que sobre todo nuestros asegurados entiendan sobre qué están cubiertos, sobre cuáles son las condiciones. Nadie pide, obviamente, que términos como franquicia, deducible, prima, desaparezcan, porque obviamente tenemos nuestro propio idioma en la industria. Pero sí al momento de traspasarlo a un texto que sea lo más fluido y lo más entendible posible. Sobre eso deberíamos trabajar y yo creo que las nuevas tecnologías lo que nos permiten quizás es tener herramientas para poder comunicar mejor, ¿no? Quizás la póliza, tener un texto
complejo, pero entendible, quizás sería a lo que deberíamos aspirar, pero luego tener herramientas como para que si el asegurado hace algún tipo de consulta, la devolución sea así en un lenguaje llano para que lo entienda. Que esto también tiene sus peligros y es parte de la pregunta anterior, por qué las compañías de seguros no se lanzan con todo quizás a un uso, sobre todo en la atención primaria del cliente de la IA. Y es que la inteligencia artificial generativa, que es la que hoy está más de moda, digamos, tiene alucinaciones, que sería como ese defectito, y trae los problemas como, por ejemplo, de textos inventados o cuestiones inexactas, como le ha sucedido a los abogados, que inclusive no solamente desde el lado de abogados que presentan escrito, también hemos visto sentencias con alucinaciones. Y eso es un poco escandaloso quizás, ¿no? Entonces no solamente cae de los dos lados la moneda. Entonces sería una cuestión de tener siempre cuidado, porque obviamente sería como un mal asesoramiento, si uno pone a disposición una herramienta para que el asegurado pueda hacer una consulta y la devolución es inexacta o falsa, eventualmente puede haber un problema, y obviamente reputacionalmente una compañía, si es la que pone la herramienta, no se vería obviamente perjudicada. Y esto, ojo, también los productores podrían utilizar este tipo de herramienta y quizás inclusive crear un ChatGPT personalizado o un GEMS personalizado del productor para precisamente quizás dar una mejor devolución, una mejor explicación sobre determinados textos. Y ahí estaría quizás, sería el plus que puede agregar el productor, pero revisándolo, supervisándolo, que me parece que eso sería el detalle. Quizás el productor, tengo que explicar un texto que no está muy claro. Hago la consulta de ChatGPT, veo la respuesta, la estudio, si es con mis conocimientos estoy de acuerdo, y allí puedo dar una devolución en un lenguaje llano, porque a veces se nos complica hablar en fácil, digamos. Entonces creo que las herramientas nos pueden ayudar a eso. Ahora, a nivel internacional, uno cuando mira un poco noticias en general vinculadas a la IA, ve que en muchos lados se está tratando como de poner algún tipo de límite, encuadrarlo, no dejar y soltarle la correa y que corra, porque para algunos eso también tiene riesgo. ¿Dónde hay que poner algún tipo de límite a este tipo de uso? Respecto a regulación. Sí. Y el tema es que tenemos 3 vertientes regulatorias, si podemos decir, a nivel global. Está China. Con China hoy es un gigante tecnológico y apuesta a la innovación y al desarrollo de la IA como pocos. Pero sin embargo, China, por la manera en que ellos tienen estructurado el poder desde el Estado con un control férreo, obviamente también tiene regulaciones. China es paradigmático porque apuesta a la innovación pero regula. Y ya tiene una ley de IA, inclusive tiene sanciones, inclusive para cuestiones como deepfakes y demás, o sea que regula, no teme a la regulación, pero ellos tienen un control férreo sobre todo lo que hace sus empresas, población, o sea, de lo que es el Estado para abajo. Uh-huh. Luego está, no sé si ponerlo como ejemplo, pero está ahí. Luego está Estados Unidos y acá está la pelea. Hoy la IA se ha convertido en algo geopolítico quizás. Entonces tenemos la gran discusión entre Occidente, podríamos llegar a decir, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, que siempre tuvo una visión uno puede mirar su legislación y si bien tiene un sistema federal, pero siempre ha sido dejo hacer, no soy tanto de regular, sino de que el mercado se autorregule solo. Tiene generalmente, digamos, lo que es compliance bien fuerte en todo lo que es Estados Unidos. Entonces, todo lo que es la IA no tiene regulación. De hecho, por ejemplo, protección de datos tampoco tienen una regulación, solamente en salud, que es una ley federal que es IPA, y apenas algunas regulaciones a nivel estadual, pero no mucho, que eso inclusive internamente es criticado. Y de IA se empezó quizás algunas intentonas, pero cuando llega Trump al poder todo se detiene, y de hecho actualmente está en el Congreso como una super ley ómnibus que tiene dentro de su texto una norma que lo que pide es una moratoria regulatoria por 10 años. Esto en términos de IA es la eternidad misma, porque si nada ha pasado desde 2022 acá, todo lo que ha sucedido, 10 años un montón puede suceder. Y Europa
tiene sí su propuesta de un reglamento de IA, no regula sobre responsabilidad civil, por ejemplo, y después el marco con el que se ayudan, que es el Reglamento General de Protección de Datos y productos defectuosos, de circulación de vehículos y demás. Y están en tensiones estas dos grandes regulaciones, porque Europa ahora está temiendo haber regulado demasiado, y allí estamos. Y Argentina, Argentina, creo que estamos todo por ver, como todo la TAM, ¿no? Algunos países tienen algunas leyes, y Argentina está viendo, creo que el Congreso debería sentarse a ver qué es lo que tiene que hacer. Igual en materia regulatoria es mejor esperar y no lanzarse a regular full. Por las dudas te cuento que el Congreso está ocupado en llevar a un tipo que se le pegan los tenedores porque parece que la vacuna le cayó mal. Digo, estamos en cualquiera menos en lo que deberíamos estar, ¿no? Sí. Vamos a ver si a partir del 10 de diciembre entran caras nuevas ideas, pero lo que no tengo duda es ver esto de cómo leo, trato de informarme de lo que pasa en los lugares que van más avanzados. Están estudiando mucho este tema que, como no dejarlo que haga lo que quiera, y particularmente con el tema de textos de póliza, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad porque tenemos mucho traído de afuera, mal traducido, ha quedado viejo. Bueno, en responsabilidad civil es como que la mayoría de los textos todavía no saben que hay un código nuevo, que cambió la idea de lo que era contractual y no contractual. Diseñaron, me pasaste, una herramienta de análisis de póliza interesante, empecé a verla. Sí, eso es más que nada algo propio, trabajado también con una compañera, pero lo puede hacer cualquiera. O sea, uno puede utilizar la herramienta GEMS o ChatGPT personalizado, colocar ahí, está alimentado con doctrina, con algunos datos, uno tiene que promptear, que es darle la instrucción precisa, y luego probarlo. La idea de esa herramienta que te mostré para probar es colocar un texto de póliza y que hacer una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si estoy con mi mamá y tengo un siniestro? ¿Me cubre o no me cubre? Y le da la respuesta. Sencilla. Vos lo probaste con algo bastante heavy que yo me quedé así. No, yo para empezar empecé con una mala praxis médica. ¿Para qué vamos a poner un seguro automotor? Pone cualquiera. Es que, claro, en su momento mi idea siempre fue, una herramienta como para el asegurado, ¿no? Obviamente que del lado de una RC mala praxis también tenemos un asegurado que va a tener todas las dudas. Pero como que muy heavy hay que probarlo. Pero como, de nuevo, puede fallar. Entonces es lo que uno dice, o sea, yo no lo lanzaría quizás al mercado, porque podemos tener una falla y quedar comprometidos. Entonces, sí me parece que desde el lado de la super o de las compañías, deberíamos todos aunar esfuerzos para tratar de resolver este problema que de vieja data, porque no es algo que está ahora que se impone por las nuevas tecnologías. Siempre, la doctrina siempre ha hablado precisamente del lenguaje oscuro en las pólizas. El maestro Stiglitz, sin ir más lejos, siempre hablaba de ello. Está en la ley de seguros que el asegurador debe entregar al asegurado una póliza redactada en lenguaje claro, nada más lejos de la realidad. Pero bueno, todos deberíamos trabajar en pos de tener pólizas mejor redactadas. Y yo digo, ¿por qué no utilizar estas nuevas herramientas que muchas veces nos ayudan? A veces por ahí tengo un texto complicado que lo redacto y yo digo, esto no me suena, y lo coloco en ChatGPT o en Gemini o lo que use, me lo redactas mejor y me queda un texto hermoso redactado. Y para eso es lo que lo hay que usar. Obviamente hay que chequearlo porque más que regular quizás es, o si dijéramos qué tendría que ser el ABC regulatorio, es que siempre imponer el tema de la supervisión humana. Sí. No tenemos que dejar las herramientas para que se lancen y entreguen el resultado, presentar el escrito tal cual me lo dejó la herramienta, sino controlarlo, porque nosotros le tenemos que agregar ese valor, digamos, extra, o si le queremos decir agregado, ¿no? Y ahí está. Sin supervisión humana no deberíamos dejar estas herramientas, digamos, porque pueden generar daño. Sin supervisión. Sin supervisión. Sobre todo si hay alguien usa esa información eventualmente. Y nosotros no podemos autoinfligir daño.
El abogado que presentó ese escrito y al que le dieron por decaído el recurso, no solamente se genera daño reputacional y a su cliente, sí, pero y el daño reputacional propio, quizás siendo egoísta, y ahí vamos a ser egoístas, ya no pensemos en nuestro cliente, nuestro propio daño reputacional. Obviamente, esto es un ejercicio de decir, aunque sea, si lo pensamos mal, pensemos de una manera egoísta. El daño reputacional puede ser tremendo. Obviamente todos vamos a pensar, no solamente mi daño, sino el daño del cliente, sí, y que después claro, eso nos puede generar otro daño, otro tipo de daño, como dijiste, ¿qué pasa con el tema de la responsabilidad por mala praxis eventualmente? Sí, no, sin duda que pensando, bueno, hablamos, hay seguros de responsabilidad profesional para abogados, cubre errores u omisiones en el ejercicio de su profesión y probablemente en algún momento tendremos que poner algo vinculado al uso de la tecnología. Sí, yo creo que igual que habría una falta de diligencia allí, o sea, no lo eximiría, me parece que en ese sentido está cubierto, sí, porque habría una falta de diligencia o una omisión en la falta de diligencia debida de controlar precisamente la herramienta, porque la responsabilidad sigue siendo del profesional. Que yo use un sistema de IA no me exime a mí como profesional de responder y por la ley que actualmente tenemos. O sea, no queda, eso queda bastante claro. Y la falta de supervisión humana es quizás uno de los grandes problemas que hoy observamos. Y eso tiene que ver con con un sesgo que es la excesiva confianza en la herramienta. Y que no nos puede pasar. Porque hay otra cuestión también. Estas herramientas no razonan, correlacionan. Entonces hay muchísimas cuestiones que se le quedan ajenas a la herramienta porque no entiende la noción de causa-efecto. Entonces, por eso necesita el profesional. Profesional, llámese abogado, llámese juez o llámese productor de seguros. Sí, sin duda. Vuelvo para el cierre al principio. ¿Cuán rápido pasó todo de aquel artículo tuyo de la ley de hace 2 años a hoy? Un montón, porque inclusive yo la primera vez que escribo sobre el tema es en el 2019, sobre IA en general. Ha pasado de todo, realmente ha sucedido de todo. Yo soy una ferviente creyente en la IA, pero siempre me gusta hablar del lado oscuro. Entonces, por ahí, porque la callemos, porque habla de lo malo que puede suceder. Me parece que es necesario hablar, echarle luz al lado oscuro precisamente para evitar las consecuencias negativas. Por eso decían en las charlas, ahí viene Darth Vader. Más o menos. Pero, digamos, son esas cosas que nos gusten o no. Esto es indefectible que vamos a trabajar con esto, que tenemos que amigarnos. Como decías también, que los productores empiecen a ver algunas herramientas de lo que tiene que ver interacción con su cliente, que pueden tener origen en ChatGPT o en ese tipo de herramientas, porque si no pasa la ola. Para mí los productores creo que se tienen que subir a esta ola y no tener miedo. No tener miedo porque la IA no los va a reemplazar. Probablemente lo que los reemplace sea otro productor que la sepa usar. Y ahí está. Y el tema es siempre pensar, ¿qué yo estoy ofreciendo como diferencial? El productor siempre tuvo eso en mente, porque hay muchos productores. Entonces, generalmente siempre fue la cercanía, el contacto humano. Y eso no se va a perder. Porque quizás las grandes compañías no quieren perder el toque humano. No quieren perder la cercanía, porque además, cuando el humano tiene el problema, no quiere hablar con una máquina, quiere hablar con una persona. Sí. Entonces, el productor aprovechar de la máquina, si le queremos llamar, de la herramienta de IA, agregándole su toque personal y entregándoselo al usuario. Me parece que es eso lo que tiene que hacer jugar el productor y ese va a ser su diferencial en un futuro. Antes del cierre, Lu, sé que hay, porque estoy ahí relojeando algunos mensajitos y que tienen que ver con la charla con nuestra invitada. Roberto Fajín Esteves, la doctora Colombo, gran profesional. Ernesto Bodenheimer dice, grande y prestigiosa con calidad, Celeste Colombo, usar inteligencia artificial con cuidado es el concepto fundamental. Qué placer escuchar a Celeste, es muy precisa. Y Sandra Lewinson también decía, es muy importante el tema de texto de póliza, claro. Sí, por ahí también, déjame que se me fue, pero tenía a
Bueno, Carlos Salinas siempre opinando y participando. Pólizas mal redactadas o complejas son parte de mala traducción local y nuestro derecho del seguro basado en reformas a veces innecesarias y abusivas. Por ahí también alguien más hablaba, bueno, el tema de textos de póliza. Claramente es una preocupación del mercado. Celeste, de nuevo, un gustazo haberte tenido hoy en nuestro programa. Ya te vamos a invitar nuevamente, ahora que además sos casi vecina de la radio. Muchísimas gracias a los comentarios súper lindos. Ernesto siempre es un maestro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los chicos de producción. Un gusto siempre estar con ustedes.